La bancada del Frente Amplio obviamente va a votar la moción de censura que presentamos en la sesión de interpelación. Quiero decir que en esa sesión de 24 horas que tuvimos la semana pasada, como planteaba muy bien nuestro compañero Sebastián Valdomir, que fue el miembro interpelante, aparecieron en las explicaciones, en el discurso del ministro y también de muchos legisladores, algunas referencias que nos preocupan especialmente. Una tiene que ver con esa retórica de la guerra que se refirió en varias oportunidades, al punto de mencionar muertes como efectos colaterales de una guerra que se está librando, de la cual la sociedad conoce muy poco. En segundo lugar, y vinculado también con esto, señor presidente, el escudo en la Policía Nacional. Continuamente el señor ministro, y lo hizo también en la conferencia de prensa que brindó durante la interpelación, puso a la policía de escudo de las explicaciones políticas que el propio ministro tenía que brindar respecto de la orientación de la política de seguridad, de sus resultados, de sus consecuencias. La sesión culminó, señor presidente, con un resultado bastante poco previsto, bastante sorpresivo, diríamos, que yo no dudaría en calificar como un sinceramiento de la Cámara de Diputados respecto de lo que piensa y valora la mayoría de la sociedad. Quedó claro que las mayorías políticas en esta Cámara reprueban la gestión del ministro del Interior, tal como la reprueba la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas de este país. Esa coincidencia, podríamos decir que es una coincidencia saludable, en tanto y en cuanto permite romper la burbuja de la política del humo. Esa política que, en lugar de expresar lo que pasa en la realidad o intentar transformar la realidad, se dedica a justificar continuamente las cosas que no están bien, a construir mistificaciones de la realidad. Uno puede tener opiniones diversas, y podemos tener entre nosotros y nosotras opiniones diversas respecto de la gestión de tal o cual ministro o de los resultados de tal o cual política. Eso nos sucedía también a nosotros, en nuestra bancada, en la bancada del Frente Amplio, en la etapa en la que nos tocó ser gobierno. Pero una cosa es tener opiniones distintas, matices, críticas, y otra cosa diferente es configurar un acto institucional grave como el que sucedió el jueves pasado. Este Parlamento, esta Cámara de Diputados, le dijo a la sociedad uruguaya que la situación de inseguridad se agrava y que para este Parlamento, para esta Cámara en particular, el gobierno está incumpliendo sus promesas en materia de seguridad. Que eso esté dicho en la moción que se aprobó en la Cámara de Diputados la semana pasada es algo bastante más relevante y con consecuencias bastante más significativas, importantes que tener críticas o matices respecto de una gestión. Es una acción institucional con un hondo significado. Y creo que, votada esa moción, señor presidente, el debate sobre la moción de censura pasa a ser diferente a lo que hubiera sido si el resultado de la sesión hubiese sido otro. Nosotros íbamos a presentar esta moción igual. De hecho, bien planteó el compañero Valdomir cuáles son nuestros fundamentos. Entendíamos y entendemos que hay sobrados argumentos para censurar al ministro del Interior. Pero lo que quiero decir es que con el resultado de la sesión del jueves, la discusión sobre el tema pasa a ser distinta. La pregunta es qué va a pensar la sociedad uruguaya, qué van a pensar los ciudadanos y las ciudadanas de este país con este sinceramiento a medias. Por un lado, reprobamos la gestión del ministro por una
mayoría importante de la Cámara y por otro lado no se condice esa resolución con la acción que va a tomar el Parlamento hoy, por lo menos por la información de que disponemos respecto al posicionamiento de cada uno de los partidos políticos. Si se está diciendo, se está afirmando en una resolución aprobada por la mayoría de la Cámara que el gobierno está incumpliendo sus promesas en materia de seguridad, ¿qué le queda a la Cámara de Diputados sino censurar al ministro? ¿Quién queda para cuestionar si no es el ministro del Interior por ese incumplimiento? El presidente de la República, nadie más. Creo que el hecho de que naturalicemos que una resolución de esa naturaleza, como la que tomó la Cámara de Diputados la semana pasada, no tenga como correlato una renuncia, una destitución o una censura, es un problema adicional que abona al desprestigio de la política, que abona al descrédito de la política. A que muchos que nos dicen, y muchos que decían también en el pasado, que todo eran discursos, que todo eran poses, pero que las acciones no se compadecían con los discursos y con las poses, tengan elementos para seguir diciéndolo. Y no sé qué outsider de la política va a venir a salvarnos de esa inconsistencia, de esa incoherencia, tanto que se ha hablado de incoherencias en esta sala. Hoy está en las manos de esta Cámara tomar una resolución que es parte de sus competencias, de sus potestades, de las posibilidades que genera la Constitución de la República, para ser consecuentes con la decisión que tomamos en la moción que se aprobó en la sesión de la semana pasada. Señor presidente, estamos hablando no de un cuestionamiento a las metas que se fijó el gobierno en materia de seguridad. Lo que establece la resolución, la declaración que se votó la semana pasada, es un cuestionamiento a las acciones del gobierno. No solamente a las metas o a los resultados, que a veces las metas o los resultados no son los que uno espera o los que uno se propone, sino a las acciones del gobierno en materia de seguridad pública, conducidas por el actual ministro del Interior, a quien hoy se plantea censurar. Finalmente, señor presidente, quiero referirme al tema de fondo, al problema estructural, problema cultural, se decía acá también, al problema de las violencias, al problema de las desigualdades crecientes, al problema de la fractura y la fragmentación social, al problema de la existencia de una brutal segmentación y segregación territorial, a la existencia de territorios marcados donde el ordenador no es la comunidad y tampoco es el Estado, a la reproducción de una cultura del descarte y de la muerte, al consumismo, al grave problema del crimen organizado, con sus determinantes globales, regionales y locales, al problema también enorme mencionado en la declaración que aprobamos el jueves del sistema carcelario, que con su actual funcionamiento se convierte en una vuelta más del espiral de violencia y de muerte en la sociedad uruguaya. Esos problemas, que son problemas de fondo, no atañen solamente a un gobierno. Son problemas que nos tienen que interpelar a todas y a todos. Y creo que a esta altura, después de 50 años de democracia, después de la experiencia de la política que en esta materia llevó a cabo la dictadura y de las sucesivas políticas que se llevaron adelante por parte de los gobiernos electos por el pueblo en democracia, tendríamos que haber llegado a la conclusión de que los discursos de mano dura, los aumentos de penas, el populismo penal, la penación al encierro como forma de resolver los problemas de seguridad y de convivencia no funcionan, señor presidente.
Y ese creo que podría ser el sinceramiento más sustantivo de cara a la sociedad uruguaya para pensar hacia el futuro este enorme problema que tenemos como país. Claramente que no lo vamos a resolver disminuyendo los controles sobre el lavado de activos, una cuestión que quedó más que manifiesta durante la interpelación y en debates previos. No lo vamos a resolver con los agravamientos de penas que vinieron en la LUC, que ya el comisionado parlamentario nos advertía que iban a generar una situación todavía más grave y explosiva en las cámaras. Señor presidente, hay problemas morales, decía el diputado que hizo uso de la palabra hace unos minutos. Yo creo que la educación, que es muy importante, es algo distinto a una cualidad moral. Y hay gente muy educada que mata también, ¿eh? Hay gente con altos niveles de educación formal que mata, que ha matado sistemáticamente o que ha organizado también acciones que han terminado con la vida de mucha gente. Lo cierto es que tenemos un drama muy grande que debería interpelarnos a todas y a todos. Y que hoy, teniendo la oportunidad de tomar una decisión consistente con la resolución que esta misma Cámara tomó la semana pasada, no lo hagamos, me parece que solo va a generar confusión en la sociedad uruguaya. La pregunta del por qué, de cuáles son las lógicas que intervienen para que se digan unas cosas y se hagan otras, algo que siempre se le cuestionó a la política partidaria y que tenemos que trabajar arduamente para que no se instale como visión mayoritaria en la sociedad. Gracias, señor presidente.